La mansión de los espejos. En los últimos días del régimen de Trujillo en la República Dominicana, se contaba una historia que se susurraba en los callejones de los barrios y se compartía en voz baja, temerosa de ser escuchada por oídos de los calieses. Era la leyenda de otro de los tantos lugares propiedad del jefe, otro de esos lugares donde se hacía de las suyas. En esta ocasión quiero hablarte de la mansión de los espejos, un lugar donde las sombras guardaban secretos inconfesables. Dicen campesinos y sabios que la mansión estaba oculta en algún lugar remoto, un rincón olvidado del país donde las montañas se alzaban como guardianas silenciosas. Se decía que Trujillo había erigido este edificio como su propio santuario de paranoia, donde los espejos no solo reflejaban la realidad, sino que también la grababan en la fría mirada de cristal. Esta historia comienza con un hombre común y curioso, un periodista intrépido decidido a exponer las sombras que se cernían sobre la nación. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir la existencia de la mansión de los espejos, un lugar donde la verdad se volvía relativa y la realidad una ilusión cuidadosamente tejida. Movido por la valentía y una chispa de desesperación, el periodista se aventuró hacia lo desconocido, desafiando la oscuridad que se cernía sobre la patria. Siguió pistas enigmáticas, sorteó amenazas y se adentró en un bosque tupido, donde las ramas crujían bajo la presión de secretos susurrados por el viento. Finalmente, encontró la mansión oculta entre árboles retorcidos y la maleza de un tiempo olvidado. La fachada revelaba un aire de elegancia decrépita, mientras que los espejos enmarcaban la entrada como guardianes silenciosos de un pasado oscuro. Al cruzar el umbral, el periodista se vio envuelto en una penumbra inquietante. Los espejos, dispuestos meticulosamente por toda la mansión, capturaban cada rincón de la realidad. Cada habitación susurraba secretos y las sombras danzaban entre las imágenes reflejadas. Se decía que aquellos que habían sido llevados allí nunca más regresaban, atrapados en un laberinto de cristal que reflejaba sus propios miedos y tormentos. El periodista, sin embargo, persistió en su búsqueda de la verdad. Cada reflejo era una pista, cada sombra una revelación. Encontró registros ocultos, testimonios grabados en espejos quebrados y verdades que el régimen había tratado de enterrar en las sombras. La leyenda sostenía que, al entrar, los incautos visitantes eran capturados en una danza invisible entre luces y sombras. Cada espejo escondía detrás suyo una red de cámaras ocultas, ojos inquisitivos que grababan cada movimiento, cada suspiro, cada secreto que se atrevía a murmurarse en la penumbra de las estancias. La paranoia se tejía en los reflejos que se multiplicaban infinitamente. Los pasillos susurraban historias de aquellos que habían sido llevados ante el dictador, sus imágenes y susurros presentados como ofrendas en el altar de la opresión. La mansión se alimentaba de los temores de los prisioneros, convirtiéndolos en marionetas de una realidad distorsionada. El periodista intrépido, al explorar los rincones más oscuros, descubrió cuartos donde la ilusión se volvía pesadilla. Allí, aquellos que habían caído en desgracia eran observados sin piedad. Sus vidas desfilaban ante ellos en un desfile macabro de imágenes y sonidos, una representación distorsionada de sus propias historias. La mansión se convertía así en una prisión de espejos, donde la verdad y la mentira bailaban en una danza sutil. Quienes entraban se encontraban atrapados en un juego de sombras, luchando contra las ilusiones que los envolvían. Cada espejo era un juez implacable, cada reflejo un testigo que no podía ser desafiado. La leyenda hablaba de un resistente, alguien que desafiaba la mirada penetrante de los espejos y se negaba a someterse al teatro ilusorio de Trujillo. Este intrépido individuo, como un héroe anónimo, buscaba liberar a aquellos que habían sido prisioneros de la realidad distorsionada. Cada espejo quebrado era un pequeño acto de resistencia, una grieta en la fachada de la opresión. Así, la mansión de los espejos, con sus laberintos de ilusión y verdad, se convertía en el símbolo de una lucha clandestina, donde la resistencia se manifestaba en la negación de aceptar el mundo reflejado en cristales distorsionados. Y aunque la mansión guardaba secretos oscuros,
también albergaba la chispa de la esperanza que brillaba en la mirada desafiante de aquellos que se atrevían a mirar más allá de los espejos. Nuestro héroe de esta historia no pudo contenerse más, y luego horas de horror ante sus ojos, finalmente decidió poner en práctica su plan. Él había estado soñando cómo terminar de una vez por todas con semejante abominación. No valía la pena que todo esto saliera a la luz pública. De esta manera, tomó un galón de combustible que trajo consigo, encendió las llamas que borrarían al tirano y en fracciones de minutos, la casa de los espejos se fue derrumbando poco a poco en una montaña de cenizas malditas. Por fin quedaría sepultado todo esto. No existen evidencias históricas o datos concretos que respalden la existencia de una mansión específica conocida como la Mansión de los Espejos, vinculada al régimen de Trujillo en la República Dominicana. La descripción de esta mansión y su función como centro de espionaje a través de espejos parece ser más una leyenda urbana o un elemento de ficción que ha persistido en la memoria colectiva. Es importante tener en cuenta que durante la dictadura de Trujillo, 1930-1961, el país experimentó un periodo de represión política y violaciones a los derechos humanos. Trujillo utilizó tácticas autoritarias para mantenerse en el poder, y muchos opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Sin embargo, las historias específicas sobre lugares como la Mansión de los Espejos deben ser tratadas con precaución y consideradas como relatos que pueden tener elementos ficticios o exagerados. Esperamos que hayas disfrutado de este relato macabro en Nostalgia Dominicana. Hasta la próxima.